Mariana Gómez del Campo. Queridos amigos panistas, muy buenos días a todos los que nos acompañan aquí en el monumento a Maquío. Rendir homenaje a las personas extraordinarias, aquellas que con su vida se han convertido en ejemplo para las diferentes generaciones, es una vieja costumbre de la humanidad. Supone realizar un alto en el camino que en ningún caso implica anclarse en el pasado. Antes bien, a través de los homenajes, es como un grupo humano regresa a sus esencias, aprende de ellas y de las personas que mejor las encarnaron, y se proyecta hacia el futuro con esperanza y con alegría. No son los homenajes ocasión para la nostalgia, son la plataforma para proyectar un porvenir deseado y posible, para percatarnos de que hay que tener razones que alimenten nuestra lucha y que se conviertan en motivos por los cuales vivir. Hoy recordamos un año más de la partida de un hombre excepcional, que entró a la eternidad por la puerta grande, porque tenía un alma enorme que fue capaz de cambiar el rumbo de nuestra historia política con su lucha en pro del cambio democrático. Manuel de Jesús Cloutier del Rincón. Maquío, como cariñosamente le llamábamos y le seguimos llamando, fue fiel a aquella consigna del poeta que le decía al caminante que no había camino, sino que se hacía camino al andar. Maquío, queridos amigos, abrió muchos caminos que después otros hemos podido transitar con mayor dinamismo. Manuel Cloutier fue durante muchos años un empresario que sirvió a su país. No fue un hombre de negocios que simplemente buscaba maximizar utilidades, sino un hombre emprendedor que generó trabajo y riqueza viviendo al máximo la solidaridad y la responsabilidad social. Después, como máximo dirigente empresarial del país, terminó con la época oscura en la que los hombres de empresa aceptaban en silencio la condición de víctimas eventuales y cómplices permanentes del gobierno, convirtiéndose así en un líder cívico, valiente y comprometido justo en la época de la crisis recurrente y la bancarrota financiera, merced a las malas decisiones económicas de los gobiernos que padecíamos. Por eso urgía la democracia, por eso era necesario sublevarse cívicamente contra un sistema político autoritario, cuyas decisiones habían hundido al país en el atraso y la miseria. Cuando Maquío decidió participar en la política, lo hizo con una decidida entrega. No volteó la vista atrás para mirar lo mucho que había sacrificado. Tampoco tuvo miedo en quemar sus naves y lanzarse definitivamente a la batalla. Primero como candidato a gobernador de Sinaloa y luego como candidato a la presidencia de la República, Cloutier se enamoró pronto de las ideas de Acción Nacional, partido que generosamente lo recibió y proclamó la necesidad de tener un gobierno al servicio de las personas. Un gobierno que buscara auténticamente el desarrollo de nuestro país, el bien común de nuestra sociedad. Asumió los riesgos de una vida agitada por el viento de la responsabilidad y su trayectoria política estuvo marcada por la valentía y la generosidad, con la obsesión de cambiar a México sin odio y sin violencia. Maquío nos enseñó que en la política hay que actuar con coraje, hay que actuar con pasión, y lo demostró en las múltiples ocasiones que se le presentaron. ¿Cómo olvidar aquella sigilosa manifestación en Mérida, tan silenciosa como intensa? ¿Cómo olvidar aquellas dramáticas escenas afuera de Bellas Artes cuando se enfrentó con elementos del Estado Mayor Presidencial para exigir el respeto al voto? ¿Cómo olvidar aquella huelga de hambre en el Ángel en plena época navideña? Después de 1988, nuestro país se abrió paso, poco a poco y de manera gradual, a una nueva institucionalidad democrática impensable años antes. Muchas de las cosas por las que dio la vida Manuel Cloutier hoy son una realidad de nuestro país, aun cuando nunca sean suficientes los esfuerzos realizados. Por eso, hoy podemos decir que el agradecimiento hacia Maquío es sin duda más fuerte que el dolor que nos causa su ausencia.
Hace algunos días nuestro presidente Felipe Calderón nos recordaba que a pesar de todo existen minorías selectas que experimentan momentos de lucidez y de esplendor y que hacen a un lado la gran tentación humana de quedarse sentados a la orilla del camino para decidirse a trascender y pensar en algo distinto. Minorías selectas que son fieles a su vocación y no desentonan en la sinfonía que le da cadencia y armonía a la historia. Manuel Cloutier fue parte de esos líderes selectos que dejaron a un lado la comodidad y por eso hoy nos sirven como inspiración. Fue de esos grandes hombres dispuestos a echarse a la espalda la pesada losa de la responsabilidad con su grandeza de cambiar la historia. Hay muchas razones para estar hoy aquí recordándolo y rindiéndole homenaje. La figura de Maquio estará siempre grabada con fuego en el corazón de los panistas. Será un acicate permanente en nuestra lucha por el bien común y el despertar de la ciudadanía, y más en una ciudad como la nuestra, en la que muchas de las cosas que denunciaba proféticamente Cloutier siguen, por desgracia, haciéndose presentes. Un ejemplo de ello es que el gobierno de la ciudad intenta engañar a los habitantes de la capital con el argumento de que por el impuesto a la gasolina propuesto y aprobado por el Congreso de la Unión y que se aplicará en 2008, el transporte público debe aumentar entre 10 y 15%. No hay razón para que el impuesto a la gasolina aumente el costo del transporte público, debido a que mientras que la gasolina prevé aumentar en un 3% anual, las autoridades del Distrito Federal amenazan a la población con incrementar entre el 10 y el 15% las tarifas del transporte público, lo cual resulta a todas luces irresponsable. Una gran proporción de las unidades de transporte público de la capital del país funciona con gas LP, cuyo precio no será modificado con este impuesto. Ante estas y otras formas de gobernar dictatorial, luchó Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, que hoy recordamos con emoción y con el compromiso de que su ejemplo guiará todas nuestras acciones en pro de un México mejor y de un Partido Acción Nacional que siga siendo esa alternativa humanista que tanto demandan los mexicanos. Muchas gracias.